Amado Padre y Señor, aquí estamos delante de ti. Haznos un pueblo dispuesto, reconcilia nuestro espíritu contigo. Gracias por preparar este lugar espiritual para congregarnos y hacernos discípulos entendidos de buscar y hacer tu perfecta voluntad. Abre nuestro oído para escuchar la voz, que despierte tu palabra en nosotros y nos lleve en camino de perfección hasta alcanzar la medida que de nosotros demandas. Establece la paz en nuestras vidas y haznos habitar a la sombra del Omnipotente. Guárdanos del maligno, haznos dignos de conocer tu misterio y enséñanos a permanecer en ti, agradecidos, esforzados y valientes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenos días a todos, qué bendición saludarles. Ya estamos listos en este momento para poder compartir de la palabra de Dios. Alistemos nuestro oído, alistemos nuestro espíritu para que esta palabra pueda producir vida en nosotros y que esta semilla pueda venir y producir transformación para que nosotros podamos seguir avanzando en que el plan de Dios pueda ser cumplido en esta tierra y alcancemos la medida como discípulos. Así que bienvenidos todos, qué bendición que estamos ya reunidos. Vamos a compartir de la palabra de Dios. Te voy a pedir que puedas abrir tu Biblia en el libro de San Juan, capítulo 21 y versículo 15. Mira que lo que vamos a hablar hoy yo espero que pueda edificar mucho nuestra vida y nuestro espíritu. Entonces, San Juan capítulo 21, verso 15, dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Vamos a darle gracias a Dios. Acompáñame en una oración. Amado Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Señor, creyendo, Padre, que tú eres el único Dios y Señor, reconociéndote a ti en nuestra vida, Padre. Y en este momento, Señor, te pedimos que tu Espíritu descienda y que pueda abrir nuestro oído, Señor, espiritual para recibir la porción que viene del cielo, Señor, para que también sean abiertos nuestros ojos, Señor. Padre, gracias porque tú nos has convocado para estar reunidos en este lugar, Señor, porque sabemos que el templo, que el lugar que tú has preparado para reunirnos es un lugar espiritual, Señor, y por eso estamos todos aquí listos, Señor, para recibir lo que de ti viene, Señor. Padre, por la fe, es a la sombra del Omnipotente, Señor, donde nos colocamos, donde nos ubicamos, porque ahí, Señor, en lo secreto, Padre, el enemigo no puede estorbarnos, ni puede robar, Señor, lo que tú traes para nosotros. Te damos gracias. Te pido, Señor, que la paz permanezca en los corazones y en las casas de cada uno de nosotros, para seguir avanzando en este tiempo de prueba, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces mira de lo que vamos a hablar. Vamos a empezar con este verso de nuevo y mira lo que dice. Entonces, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Mira la pregunta que el Señor está haciendo aquí. Conforme lo que hemos venido aprendiendo y lo que hemos estado enseñando en los discipulados, si te das cuenta, lo que Jesús está haciendo aquí es pidiéndole a Pedro una medida. Y es que yo esto quiero que podamos entenderlo todos. El Señor siempre demanda una medida de nosotros. Cuando tú ya diste el primer paso, te va a pedir el segundo paso y luego el tercer paso. Y siempre nos va a pedir que vayamos avanzando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Por eso siempre se va a pedir una medida de cada uno de nosotros. Pero mira cuál es la medida que Jesús le pide aquí a Simón Pedro. Le dice: ¿me amas más que estos? Que en esta porción bíblica que estamos viendo está Pedro y también están los demás discípulos. No están todos, pero hay otros discípulos ahí. Y Pedro responde inmediatamente: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos.
Luego en el verso 16 dice, volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que cuando Jesús está pidiendo la medida en Pedro, le dice, ¿me amas tú más que estos? Y Pedro responde inmediatamente, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Pedro está respondiendo según la programación. Pedro está respondiendo según la costumbre de decir, sí, te contesto, mira, vamos a ir, sí, vamos a ir, dicen todos. Nos tomamos un cafecito, sí, lo vamos a tomar, dicen todos. Nos reunimos a tal hora, sí, dice todo el mundo, nos reunimos a tal hora. Pero solo estamos respondiendo según la programación que tenemos. Y Jesús lo que desea aquí es profundizar para, fíjate, no para que él descubra lo que hay en Pedro, sino que Pedro pueda descubrir por sí mismo cómo él está respondiendo de manera programada y no se ha tomado el momento, como dice aquí en el verso 17, cuando le dice, Señor, tú lo sabes todo. En ese momento que Pedro dice, tú lo sabes todo, lo que está sucediendo es que él se despoja por fin, no es solo de contestar sí. Mira, los ejemplos que de esta manera te lo puedo poner. A veces estamos en un lugar y preguntan, ¿cuántos son cristianos? Y todo el mundo dice, sí, yo soy cristiano. Y muchos levantan la mano. Se pregunta, ¿cuántos son evangélicos? Sí, yo soy evangélico. Y todos levantan la mano. Se preguntan, ¿cuántos aman a Dios? Y todo el mundo levanta la mano y dice, sí, yo amo a Dios. Pero cuando empezamos a ver el testimonio, si empiezas tú a ver la manera de vivir de muchas de estas personas, en realidad no aman a Dios. En realidad su testimonio no está siendo guardado conforme a lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿por qué todo el mundo contesta que sí amamos a Dios, que todos somos hijos de Dios, que sí todos somos cristianos y que todos estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? Porque es muy fácil decirlo, pero porque se ha vuelto una programación también en nosotros. ¿Y por qué lo decimos? Porque nos hace sentir bien este tipo de respuestas. A mí me hace sentir bien decir, no, yo tengo fe y por la fe Dios no me va a dejar. Y por la fe yo sé que voy a avanzar y voy a poder ser un buen discípulo. Pero lo decimos como costumbre. Pero ¿quién en realidad está dispuesto a evaluar su manera de vivir, a examinar su corazón para saber si va a dar la medida que Jesús está demandando? Por eso Jesús, en el momento que pregunta a Pedro, lo que demanda de él es una medida. Entonces, lo que busco aquí es que nosotros no seamos aquellos que contestamos, como decimos aquí en Guatemala, de bajadita. Sí, yo soy cristiano. Sí, amén. Sí, el Señor es poderoso. Sí, el Señor es victorioso. Sino en realidad hacer un análisis de nuestro espíritu, hacer un análisis en nuestra vida para ver si estamos surgiendo como aquellos que hacen la perfecta voluntad de Dios, para ver si en realidad la palabra de Dios ha provocado en nosotros un cambio verdadero, si está despertando la palabra en nosotros. Entonces, como iglesia, hemos cometido el error de ser, ¿qué te puedo decir aquí? De solo hablar de palabra, de solo decir de palabra. Sí, amén, sí, está bien, sí, yo voy a servir, sí, yo voy a hacer, sí, yo vengo para ayudar, sí, yo voy a salir a predicar, sí, yo voy a enseñar, sí, yo voy a mejorar, sí, yo dejo de pecar, sí, yo no estoy pecando, yo no estoy haciendo nada malo. Y seguimos contestando conforme a una nueva programación que nos hemos hecho hacia nosotros mismos para que nuestro sentimiento nos haga, pues, creer que estamos bien o que nos sintamos bien. Pero recuérdate que el objetivo de ser discípulo, de conocer la palabra de Dios, es que nuestra vida ya no se dirija por sentimientos, ni por emociones, sino sea dirigida por el Espíritu de Dios. Y que éste encuentre cabida en nosotros y que éste se afirme en nosotros para ser verdaderos cristianos. Por eso, conforme Jesús le va haciendo la pregunta a Pedro, y lo que estamos hablando ahorita, te lo explico, es acerca del amor. Por eso no voy a entrar en los demás detalles, eso lo haremos en otro momento, pero Jesús está demandando una medida de Pedro. Y Pedro hasta la tercera vez entiende que entonces él ha estado contestando así como que sí te amo, sí tú sabes que te amo. Recuérdense que para cuando llega esta porción bíblica, Jesús ya había resucitado. Es Jesús, el del cuerpo glorificado, el que está teniendo esta conversación con Pedro.
Entonces cuando llega la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro, le dice, se despoja de esa programación, se despoja de creerse que es un buen cristiano, que es un buen apóstol, que está haciendo la obra de una manera gloriosa, y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y ya no le dice, sí te amo, tú sabes que te amo, sino que ahora es, examíname tú y dime tú si yo realmente te amo. Señor, mira tú mi corazón y dime tú si yo soy un buen cristiano. Señor, mira mi manera de vivir y ahora dime tú si yo verdaderamente soy aquel que está cumpliendo o soy el hacedor de tu voluntad. Y Pedro es llevado a ese momento cuando Jesús le hace la pregunta por tercera vez. Y esto es lo que quiero yo que podamos grabar en nuestro corazón. Y mira cómo te voy a explicar esta parte. En medio de lo que estamos viviendo, de esta pandemia a nivel mundial, hay mucha gente que se levanta a echar fuera la pandemia y se pone a orar y pandemia te vas fuera y eso es lo que hacen. Hay otros que se ponen a decir que lo que hay que hacer son cosas físicas o materiales, entonces que tenemos que poner cosas en las puertas, que tenemos que hacer cosas en específico, que hay que poner cosas como nosotros, en nosotros, ¿verdad? Algunos dicen, no, lo que tenemos que hacer es como en el tiempo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y pintaron los dinteles de sus puertas, ahora nosotros también tenemos que hacerlo y estamos pensando en soluciones físicas. Estamos pensando en tradición, estamos pensando en religiosidad, pero déjame decirte que lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros en este momento no es religiosidad. Entonces te quiero decir, está bien aquellos que se levantan a decir yo voy a echar fuera el coronavirus y hacemos un ayuno por el coronavirus y hacemos vigilia por el coronavirus para que este se vaya y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Pero lo que quiero decirte es, y es lo que esta porción nos enseña, antes de que nos pongamos en modo expulsión de virus, ¿qué es lo que el Señor quiere? Lo que tenemos que hacer en medio de esta pandemia es decirle, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga en medio de esto? Porque si yo tengo claro algo por la fe, es que la pandemia no es una maldición sobre el mundo. La pandemia es un recordatorio para que todos regresemos nuestro corazón a Dios, para que nuestros ojos vuelvan a Dios. La pandemia es una operación de Dios para que el pueblo reaccione y dejemos todo el sistema capitalista por el que nos estábamos siguiendo como humanidad, todo el sistema filosófico en donde la gente empieza a dudar. Mira, hoy surgen un montón de gente atea por todos lados, pero solo de palabra, pero estamos rechazando a Dios, estamos negando a Dios, estamos buscando aquellas cosas que nos producen satisfacción, aunque no sean legítimas, aunque no sean verdaderas, aunque no sean agradables delante de Dios, y la humanidad se está desviando hacia un camino por el cual no fueron llamados a transitar. Entonces, cuando vemos la operación en nuestros países, en todo el mundo, de lo que está pasando, es Dios el que nos está diciendo, ¿de verdad me amas? ¿De verdad el mundo está en su mayor capacidad, por decirlo así, de confesión religiosa? ¿De verdad hoy es cuando más se adora a Dios? ¿Hoy cuando más medios hay para comunicar? ¿De verdad se está predicando a Dios como debería? ¿Se está presentando el mensaje de Dios como debería presentarse? Entonces, en medio de esto yo te diría, antes de cualquier cosa que queramos hacer, tenemos que rendir nuestro espíritu, rendirnos nosotros y decir, Señor, tú lo sabes todo. En medio de este momento, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en medio de este momento? Y entonces aquí el plan de Dios o la operación de Dios se centra en que nosotros sigamos avanzando como discípulos. El Señor desea que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto, que avancemos para poder por medio de la fe, que es creer en el Señor, pero de manera verdadera, creer que Dios es espíritu y que en nosotros está también su espíritu, para poder avanzar y por medio de esta fe seguir nosotros el camino de regreso hacia la eternidad. Seguir el camino de regreso hacia vivir la plenitud que Dios diseñó para cada uno de nosotros, pero en el espíritu, no en este cuerpo natural que vemos aquí.
Así que cuán importante es que tú y yo nos preguntemos todos los días, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué quieres de mí? Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que verdaderamente yo te amo. Tú sabes si te amo o si no te amo. Pero aquí estoy buscándote. Aquí estoy, Señor, frente a tus pies. Aquí estoy rendido a ti para que me enseñes y que yo pueda recuperar la medida, recuperar el camino, recuperar la vista y de nuevo voltear a ver mis ojos hacia el cielo y conectarme con el Padre para que sea restaurada la casa, para que sea edificada la casa. Pero sigamos leyendo entonces. En el verso 18. Dice entonces, de cierto te digo, le dice Jesús, de cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Mira, lo que estamos hablando aquí, cuando la palabra dice de cierto, cuando lo dice dos veces, eso es una afirmación eterna, es una afirmación del Espíritu, es una afirmación donde el Padre está diciendo, esta es una verdad revelada, ahorita te voy a declarar la verdad del reino de Dios. Entonces la verdad que Jesucristo le revela a Pedro es, dice, cuando eras joven, en tus inicios de cristiano, en tus inicios de este caminar como discípulo, dice, tú te ceñías, tú te preparabas, tú ibas a donde querías, tú caminabas, tú elegías qué querías hacer y hacia dónde ibas a ir, cómo ibas a ir, y eras tú el que decidía. Mas dice, mas cuando ya seas viejo, está diciendo, mas cuando empieces a entender cómo maduro, mas cuando seas una persona que tiene madurez del espíritu, que ha entendido la palabra, mas cuando seas aquel que ya está sometido a las disciplinas del Padre, cuando se vea la madurez del discípulo en ti, le dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y éste te llevará donde no quieres. ¿A qué se refiere con que me llevará donde no quieras? Vas a dejar de hacer tu propia voluntad. Mi deseo y mi voluntad es levantarme a echar fuera el coronavirus. Pero ¿qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros? Ahora, porque insisto, yo creo fielmente que es una operación de Dios para que todos regresemos y volteemos hacia Él nuestros pasos. Entonces cuando dice, ya cuando tengamos madurez, cuando entendamos, cuando por fin la pregunta surja de nosotros y le digamos, Señor, yo me rindo, tú lo sabes todo, yo me rindo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces, en ese momento es cuando dice aquí, otro te va a dirigir y otro, que en este caso se refiere al Espíritu Santo, que en este caso se refiere al poder mismo de Dios, este ahora te va a llevar y te va a dirigir hacia los lugares que yo en lo natural no quiero, pero que en mi espíritu son los que me conectan para hacer la voluntad de Dios. Por eso el Evangelio no se trata de qué tamaño de iglesia tenemos, si hay mucha gente, si hay poca gente, si somos muy modernos, o si somos aquellos que hacen cosas que generan mucha expectativa porque entretiene, porque se ve bonito y porque tiene mucho lujo. No, el Evangelio no se trata de eso. Se trata de cuánto de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, cuánto del mismo Dios en nosotros encuentra cabida. ¿Cuánto de la palabra de Dios en nosotros encuentra cabida? Si el fruto en realidad está siendo manifestado por nosotros y estamos alcanzando la medida que el Padre demanda de cada uno de nosotros. No nos perdamos en un evangelio que se vuelve como que muy light y un evangelio que quiere transmitir un mensaje para tocar las emociones de la gente. Mira, el verdadero evangelio cuando se predica lastima a la gente. A la gente no le gusta que se le hable de pecado, que se le hable de su manera desagradable delante de Dios de vivir. No quiere que se le hable de cambiar la manera de pensar. Eso no lo busca la gente, pero es lo que la palabra vino a hacer. Y Jesucristo también es lo que vino a hacer. Que recuperemos el entendimiento, que recuperemos ¿qué te dijera yo? El destino, lo voy a decir así porque lo voy a leer más adelante, que Dios sobre cada uno de nosotros eligió. Que podamos ser verdaderos, que podamos ser espirituales, que el fruto se pueda manifestar en cada uno de nosotros. Así que acompáñame, vamos a leer entonces. Vamos a Romanos 8:28. Mira lo que vamos a leer aquí. Este es de aquellos versos que nos sabemos de memoria todos y que los usamos en publicaciones, hasta calcomanías. Es un verso de aquellos como que muy famosos de los que uno ha escuchado. Pero mira lo que dice. Y sabemos que los que aman a Dios, voy a parar aquí. ¿De dónde venimos ahorita? De Jesús
preguntándole a Pedro y demandando una medida de él. ¿Me amas más que estos? Y esa es la continuidad que estamos dando aquí al mensaje. Entonces, y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Perfecto. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si lo que ahorita estamos pasando en la pandemia, a ti y a mí, no nos está ayudando a bien, o sea, no nos está acercando a Dios, si no está haciendo que surjamos como verdaderos cristianos, es porque en realidad tú y yo no amamos a Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra, porque todas las cosas deben ayudarnos a bien. ¿A quiénes? A aquellos que están dispuestos a dar la medida. Porque cuando yo de mi corazón, de mi manera de vivir, yo le digo al Señor, yo te amo, es porque yo me despojo de mi naturaleza humana para poder entender el camino y avanzar conforme a lo que Dios requiere de mí. Pero no conforme a mi propia voluntad o a lo que yo deseo hacer o tener. Por eso empezaba con esta porción que quisiera que tú y yo nos hagamos la pregunta. ¿Amamos al Señor? ¿De verdad amamos a Dios? Porque entonces dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si tú de verdad amas a Dios, lo que está pasando en este momento tiene que producir en ti un más alto grado de perfección. Tiene que producir en nosotros mayor fidelidad a Dios. Tiene que producir en nosotros un mayor conocimiento de Dios. Tiene que producir en nosotros el deseo de acercarnos a Dios y permanecer ahí. No que nos acerquemos solo en este momento que de la aflicción mundial y que cuando esto termine todo el mundo de regreso a lo que era antes. Porque tú y yo sabemos que las cosas no van a volver a ser como eran antes. Pero algunos todavía tienen esperanza en regresar a lo que se hacía. ¿Antes de qué? De marzo, en el año pasado. Ustedes saben ahí. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Los que han despertado para entender la palabra, para surgir como verdaderos cristianos. Los que no son aparentes, sino los que han surgido como transparentes. Los que verdaderamente desean tener una comunión con Dios, dice. Tienen un propósito y por causa de ese propósito han sido llamados. ¿Quiénes? Los que aman a Dios. Y por eso esta porción bíblica se vuelve importante para nosotros. Pero mira, sigamos leyendo. Dice, porque el verso 29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira lo que está diciendo, te lo voy a decir de otra manera, porque a los que antes conoció, los predestinó para que tengan la forma, dice, de la imagen del Hijo. O sea, tienen que recuperar la imagen. Recuérdate que el Génesis, dice el libro de Génesis, que cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechos con la forma de la imagen y la semejanza de Dios. Por eso dice también el libro en Romanos, no tomemos la forma de este mundo. No te conformes a este mundo. Y déjame decírtelo de esta manera, ¿por qué no te conformes a este mundo? Porque tú ya tienes una forma. Tú y yo ya tenemos una forma de la imagen y la semejanza de Dios. Con esa forma fuimos creados. Pero en nuestra... ¿qué te dijera yo? En nuestra ignorancia, anhelamos tomar una forma diferente por causa de escuchar las voces de la tierra, por causa, si te lo digo como el Génesis, por poner atención a la enseñanza de la serpiente, por comer del fruto de la serpiente, estuvimos dispuestos a tomar una forma diferente de la que originalmente fue puesta en nosotros, o con la forma que fuimos hechos. Entonces cuando dice aquí el verso 29, porque a los que antes conoció, ¿a qué se refiere a esto? Es que desde la eternidad nosotros ahí conocimos al Señor. Nosotros fuimos hechos y formados en la eternidad, en el principio, como lo dice la palabra. Y de ahí fuimos enviados a este lugar para cumplir, ¿qué? El propósito por el cual se nos predestinó.
Para eso venimos nosotros acá, para cumplir un plan de Dios, para que el plan divino de Dios se pueda cumplir. Pero en el camino preferimos tomar nuestro propio deseo, en el camino preferimos hacer las cosas que nos dan satisfacciones temporales y nos olvidamos de Dios. Pero aquí quisiera yo que pusiéramos un poquito de énfasis, porque entonces dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Luego dice el verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí hay una cuadratura. Los que predestinó, los que llamó, los que justificó y los que glorificó. Nos está mostrando, como lo decimos, 4 elementos, 4 fases, 4 partes, 4 gradas. Por eso le llamamos cuadratura. Pero ¿dónde es que usualmente causa confusión en el pueblo cristiano esta porción bíblica? Cuando dice, también los predestinó en el verso 29 para que fuesen hechos conformes. Mucha gente dice, es que la palabra de Dios dice que ya fuimos predestinados. Entonces no importa que, pues, si me aparto, si yo peco, si yo me alejo, si yo no hago nada que sea agradable delante de Dios, no importa, porque ya está predestinado, dice la gente, quiénes se van a salvar y quiénes no se van a salvar. Entonces, como es un predestino, como se supone que como que nos hubieran tirado ya ¿qué te dijera yo? Una línea de qué es lo que el resultado de nosotros. Entonces dicen, hay gente que está predestinada para perderse, dicen. Entonces, aunque haga cosas buenas, se va a perder. Y otros que son pecadores y que hacen cosas malas, como están predestinados para salvarse, aunque hagan cosas buenas, aunque hagan cosas malas, perdón, estos no se van a salvar. Ahora, déjame decirte que ese concepto es un engaño. Ese concepto no sé de dónde viene, pero viene obviamente de un acomodamiento para que las personas nos mantengamos, ¿qué? Dormidas, para que las personas digamos ya no hay remedio, para que las personas no tengamos esperanza. Y si tú y yo no tenemos esperanza, no tenemos fe, porque la Biblia define que la esperanza es el que nosotros tenemos certeza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y esperamos en Él. Pero esperar en Él no solo significa que yo me siento a esperar en alguna silla o en algún lugar, significa que yo empiezo a conocer de su palabra, yo espero en su palabra, en sus pensamientos, yo espero en la acción, yo espero en su plan, yo espero en todo lo que el Señor ha creado y ha diseñado para que pueda operar sobre sus hijos. O sea, yo espero conforme a poder crecer en la medida de cristiano o de discípulo. Entonces, cuando está diciendo aquí que a estos, a los que conoció en el principio, los predestinó, quiere decir que sobre ti y sobre mí fue, lo voy a decir así, fue declarado un destino previo. Y te lo voy a poner todavía más fácil. Tú y yo sobre nuestros hijos. Tú y yo a nuestros hijos los predestinamos. Y ponemos un destino previo sobre ellos. Y entonces decimos, tú tienes que ser doctor, tú tienes que ser ingeniero, tú tienes que ser arquitecto, tú tienes que ser piloto aviador, tú tienes que ser presidente. Te pongo ejemplos comunes. Y esto lo que estamos haciendo es formar un predestino en nuestros hijos. Es lo que nosotros hemos, si lo digo así porque estoy hablando en lo natural, es lo que anhelamos que sobre nuestros hijos pueda suceder. ¿Por qué? Porque creemos que de esta manera ellos van a ser buenos profesionales y de esta manera van a tener una buena manera de vivir, van a poder conseguir una comodidad mayor y una estabilidad mayor a la que tal vez nosotros no tenemos, o anhelamos siempre que nuestros hijos tengan una medida mayor a la nuestra. Pero en realidad la palabra no se refiere a eso. Lo que está diciendo es, y mira cómo te lo voy a explicar. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es este vehículo que aquí en la tierra camina, el que tiene cabello, el que mira, los que estamos aquí tú y yo, pero el cuerpo es un vehículo del espíritu que habita dentro de nosotros, el espíritu que cada uno de nosotros tenemos que Dios nos dio. Ahora déjame decirte algo. Para Dios lo verdadero no es el cuerpo, sino el espíritu. Para Dios lo verdadero no son estas 4 paredes, no es inclusive esta transmisión que estamos haciendo, sino que lo que Dios espera que pueda regresar con Él a su presencia es nuestro espíritu. Entonces, cuando dice aquí que a los que conoció en el principio,
A estos los predestinó. Yo te pregunto, ¿a quién conoció Dios en el principio? ¿A los naturales me vio a mí, Colocho, nos conoció así como estamos? ¿O está hablando del Espíritu? La Biblia nos habla, las referencias bíblicas que nosotros debemos entender es que son espirituales. La Biblia es espiritual. Entonces está diciendo, nuestro espíritu fue conocido con el Padre, o por el Padre fue conocido en el principio. Y de ahí fuimos enviados aquí a la tierra en este vehículo llamado el cuerpo. El que tiene un destino previo es nuestro espíritu. Entonces, el que fue predestinado es nuestro espíritu. ¿Pero qué significa? Nuestro espíritu tiene un destino previo. ¿Qué destino tiene? Que éste debe hacer la voluntad de Dios. Que éste debe conocer el plan de Dios. Que la palabra de Dios debe brotar en éste. Que éste debe hacer aquellas cosas que le permitan regresar de nuevo a la eternidad para vivir con Dios en plenitud. Pero ese es el destino previo que se le dio al espíritu. Pero ya aquí, en este plano terrenal, tú y yo decidimos si ese destino previo lo vamos a activar y hacer una realidad, o vamos a vivir conforme a nuestra simple manera de pensar, nuestra manera de ser. Y es más, como lo dice en el Génesis, nos vamos a creer dioses nosotros. Entonces hago de lado a Dios. Dios no existe, yo soy el que decide, yo soy el que piensa. Dice mucha gente, yo tomo el control de mi vida y yo voy a salir adelante por mis propias fuerzas. Y rompes el destino previo. Entonces no significa que hay malos, que hay buenos y que Dios ya sabe quiénes se van a salvar y ya sabe quiénes no se van a salvar. Todos, cada uno de nosotros, el espíritu que habita en nosotros tiene un destino previo, el cual ha sido declarado por el Padre, y es que hagamos su perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque somos o fuimos o estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso nosotros debemos recuperar la medida, recuperar el abrir nuestros ojos, recuperar el entendimiento, recuperar la imagen. Nosotros tenemos que ser dirigidos en esta manera de vivir aquí en la tierra, no por tus emociones y tus sentimientos. Mira, las emociones lo traicionan a uno, los sentimientos los traicionan. ¿Por qué? Porque ambos son manipulables. Pero cuando la palabra de Dios despierta en ti, nadie te puede manipular. Cuando conoces el plan de Dios, nadie te puede manipular, y tus acciones te tienen que llevar a poder recuperar tu lugar en el cielo, tu lugar en la presencia de Dios. Es que, pero yo trabajo, hermano, pero yo tengo cosas que hacer. Todos tenemos cosas que hacer. Y tienes que hacerlas y hacerlas bien. Pero también ocúpate de ser agradable delante de Dios en todo lugar donde tienes cosas que hacer. En tu trabajo, en tu emprendimiento, en tu empresa, en tu casa, en todo lugar. Pero entonces, no es que ya el Señor destinó quién sí y quién no, y no podemos hacer nada. Todos, en nuestra condición de espirituales, tenemos un destino previo o una predestinación para que regresemos a habitar con Dios en los cielos, para que regresemos a la presencia de Dios, pero también para que mientras estemos aquí en la tierra nos ocupemos de hacer la voluntad de Dios, nos ocupemos de conocer la palabra, nos ocupemos de te lo voy a decir así, de despertar a otros. Es que mira, el cristianismo no es de que hagamos una reunión bonita y que toda la gente se sienta así como que invitada porque en la iglesia estamos haciendo, ¿qué te dijera yo? Entretenimiento. Vamos a poner, no estoy diciendo que sea malo, pero vamos a poner películas y vamos a poner popropos y pues está bien. Pero que esto sirva para poder descubrir a aquellos que deben ser discípulos, para que despierten a aquellos que estaban dormidos. Cuando la palabra dice tú que duermes, despiértate, para que estos puedan despertar y puedan activarse y puedan de nuevo regresar a su destino previo como espirituales, que sean los que hacen la perfecta voluntad de Dios. Ahora te digo, el cuerpo te va a decir que no. En lo natural uno dice, estoy cómodo, orar, ¿para qué voy a orar? Estoy cómodo. Pero tu espíritu necesita la oración, leer la palabra. No, hombre, tengo un par de libros muy buenos que me hacen sentir bien. No, ocúpate también de conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no viene a producir un sentimiento de bondad en nosotros, un sentimiento de bienestar. La palabra de Dios nos va a confrontar y va a producir en nosotros, o debe producir en nosotros, el despojo, lo que hizo Pedro. Señor, tú lo sabes todo,
Por medio de la palabra tú me estás mostrando si yo soy una persona de bien o de mal. Por medio de la palabra tú me estás mostrando si yo soy aquel que verdaderamente se acerca a hacer tu voluntad o me mantengo en las cosas que a mí me gustan. Por eso es que la palabra de Dios tiene que brotar, tiene que despertar en nosotros. Debemos ocuparnos de descubrir el valor que la palabra de Dios declara, que revela, para que nuestra vida sea verdaderamente transformada y recuperemos la imagen. Y dejemos la forma de este mundo para retomar nuestra forma original, la forma espiritual, es la forma de la imagen que fuimos hechos, la imagen y la semejanza de Dios, de Jesucristo. Los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Pero mira, no somos los únicos. Si tú y yo nos ponemos a evaluar en nuestra manera de vivir, hay otros tiempos que han sido igual de difíciles o quizá mayores. Lo que pasa es que ahorita lo estamos viviendo como comunidades, como país, como pueblo. Y los otros momentos difíciles quizá los hemos vivido solo en lo personal. Pero en realidad yo quiero decirte que la única manera de poder salir adelante es con la ayuda de Dios. La única manera de poder seguir avanzando y seguir adelante es con el Espíritu Santo, es con la guianza de Dios, es con que la palabra despierte y en nosotros se produzca ese avivamiento, ese fuego para recuperar nuestra verdadera condición como espirituales. Que no te engañen pensamientos de conformidad, pensamientos de yo soy bueno, pensamientos de yo no le hago mal a nadie, pensamientos de Dios sabe que yo lo amo. Mira, Jesús le hace la pregunta a Pedro 3 veces, porque lo que está buscando Jesús en Pedro es que se despoje. Y yo quiero invitarte a ti, para que en nuestra vida nos tomemos ese momento de despojarnos y decir, mira Señor, tú lo sabes todo realmente. Revélame quién yo soy. Revélame cuáles son mis pensamientos. Revélame cuál es el deseo que yo tengo en mí y si este es agradable para ti o desagradable de ti. ¿Y sabes cómo te lo va a revelar el Señor? Pues me decía por ahí, yo quiero escuchar una vocecita. No, te lo revela en su palabra. Cuando tú lees la palabra de Dios, ahí vas a encontrar si estás haciendo aquellas cosas que agradan a Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, ahí vas a descubrir si tu pensamiento es el mismo pensamiento de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta si eres emocional, si eres una persona que conformista. Y ahí te vas a dar cuenta si en realidad estamos haciendo la voluntad de Dios o la voluntad que cada uno de nosotros pues anhela o que construye. La palabra de Dios tiene que producir en nosotros edificación. O sea, todo el tiempo tenemos que estar construyendo, todo el tiempo tienes que estar edificando, todo el tiempo tenemos que poner una porción y una medida mayor. No podemos decir yo ya hice X acción y eso me vuelve buen cristiano, no. Insisto, es una carrera, es un camino, es una demanda de Dios a cada uno de nosotros para que alcancemos la medida del varón perfecto. Y la medida del varón perfecto se va a ir alcanzando conforme más porción de la palabra haya en nosotros. Conforme la palabra encuentre cabida en nosotros, vamos a obtener una porción mayor, pero tenemos que seguir avanzando en el camino. Pero mira, de nada sirve que alguien haya caminado por 10 años y al final se sale. Regularmente le digo yo, a este no aprendió nada. Se dejó llevar por sus emociones. Se dejó llevar por su propio deseo. Pero si tú y yo en realidad amamos a Dios, yo te quiero decir, de esta situación en la que estamos, debemos salir vencedores. Debemos salir con mayor conexión con nuestro Señor. Debemos salir edificados como templos. Tenemos que ser un templo que pudo alcanzar una mayor medida.
que pudimos ser edificados en una mayor proporción. Tú y yo tenemos que salir de este momento con una, ¿qué te dijera yo? Con un mayor entendimiento del plan de Dios. Por eso nos tenemos que tomar ese tiempo de decir, Señor, tú lo sabes todo. Yo vengo delante de ti a presentarme, no te puedo esconder nada. Y vengo delante de ti para escucharte. Y eso lo voy a escuchar en la palabra. Me despojo de todo, Señor, para que tú me digas quién soy yo y qué es lo que tú deseas de mí. Ya no quiero hablar conforme a la programación, que sí, que soy hijo, que soy esto, que soy lo otro. Ya no quiero hablar sin pensar, sino quiero tener una verdadera comunión contigo. Amén. Así que a todos, a los que aman a Dios, a los que se han despojado de su naturaleza humana, del amor propio, a los que han entendido que somos creación de Dios y que somos hijos de Dios, a todos estos que han dicho, Señor, tú lo sabes todo, yo te abro mi corazón, para esos dice, todas las cosas ayudan a bien. En medio de este tiempo, tú y yo tenemos que crecer como hijos de Dios. Tú y yo tenemos que crecer como entendidos y tenemos que alcanzar una mayor medida para que el destino previo que sobre nuestro espíritu fue dictado se cumpla, que podamos acceder a hacer la voluntad de Dios y que cuando sea el día venidero, cuando sea el día que Jesucristo regrese a este lugar, seamos llevados de manera segura y seamos llevados todos de nuevo a habitar en la presencia de Dios, para poder estar en una vida eterna, que es la que Jesucristo nos ofrece a ti y a mí. Así que si alguien de los que nos está escuchando necesita poner su vida a cuentas con Dios, si alguien de los que nos escucha dice, no, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, déjame decirte que lo que tenemos que hacer es reconocer a Jesucristo. Saber que nuestra vida le pertenece a Él y que cuando hacemos el reconocimiento es que de nuevo nos ponemos en el camino, de nuevo nos ponemos en sus manos para que Él dirija nuestra vida y poder despojarnos como lo hizo Pedro en esta escritura. Así que si alguien quiere hacer esta oración, si alguien quiere tener de nuevo esta comunión con el Señor, yo te pido que me acompañes. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias. Venimos delante de ti, Señor, a decirte que somos pecadores. A decirte, Señor, que siempre hemos hecho las cosas que nosotros creemos son buenas. Sin embargo, nos hemos alejado de ti. Pero hoy queremos, Señor, decirte que nos arrepentimos. Porque entendemos que el que se arrepiente, se aparta. El que se arrepiente, Señor, se aleja de esa vida de pecado y regresa al camino. Así que hoy nos arrepentimos, Señor, y confesamos tu nombre para salvación, Señor. Confesamos tu nombre, Señor, como Dios. Padre, te reconocemos y te decimos que seas tú quien dirija nuestra vida, que la palabra encuentre cabida en nosotros, para que podamos ser aquellos que recuperan el destino previo que sobre nuestros espíritus fue dictado u ordenado, Señor, para vivir contigo eternamente. Te reconocemos como Señor y Dios. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues mis hermanos, espero que la palabra haya tocado tu corazón. Espero que este momento haya sido de mucha edificación. Mira, aquí va a aparecer ahorita en la pantalla. Si alguien tiene necesidad de oración, por favor escríbenos al inbox. Ahí estamos orando, ahí estamos intercediendo por todos aquellos que ya nos han escrito y que tienen una necesidad o que tienen que quieren conocer más del Señor. Queremos bendecirte, queremos estar contigo, queremos que no te sientas solo. Por eso transmitimos de esta manera virtual esta palabra para que semana a semana o día a día podamos ser edificados y conocer más del plan de Dios y su perfecta voluntad. Oremos esta semana, mis hermanos, por esta temporada de lluvia que estamos pasando. Oremos, intercedemos todos, seamos aquellos que nos paramos en la brecha y rogamos a Dios que sane nuestra tierra. Pero vamos a pedirle al Señor qué es lo que tú quieres hacer en medio de este momento, porque queremos ser aquellos hacedores de tu perfecta voluntad. Amén. Así que mis hermanos,
cuidémonos todos, por favor, usemos mascarilla, el distanciamiento social, usemos todas las medidas, lavémonos las manos, protejámonos. Es importante que podamos hacerlo, es importante que seamos entendidos. Y más nosotros, como cristianos, tenemos que dar el ejemplo. Por favor, el ejemplo en actitud, el ejemplo en la salud, el ejemplo en todas nuestras acciones. Así que somos Iglesia Tiempo Nuevo, estamos acá en Mazatenango. Es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios contigo. Gracias por recibirnos en tu casa, por recibirnos en la intimidad de tus hogares. Nos agrada mucho el que podamos tener esta manera de conectarnos, esta manera de comunicarnos. Así que sea una semana muy bendecida, que sea una semana muy exitosa y que la presencia de Dios esté contigo siempre. Dios te bendiga.